Muy buenos días y felices Pascuas. El día de hoy estamos viviendo en una cultura, en un tiempo donde todo es por tutoriales. Es impresionante saber cuántos tutoriales tú puedes encontrar en internet. Hace tiempo estábamos bromeando aquí en la parroquia porque se había descompuesto uno de los baños, de la taza del baño, de los servicios. Entonces tenían que contratar a un experto y alguien dijo, ¿y por qué no buscan un tutorial de cómo cambiar una taza de baño a través o en el Facebook, en YouTube? Y todos bromeando, prefirieron llamar a alguien que se dedica a eso. Y de pura curiosidad yo me metí a YouTube para ver si había un tutorial de cómo cambiar una taza de baño. Y para mi sorpresa, encontré muchísimas. Muchos tutoriales que describen hasta qué tipo de marca de pegamento, de sello, de silicón, cómo hacerle recomendaciones extra, qué tipo de baño. Es algo impresionante. Hay muchos tutoriales y por pura curiosidad me quedé viendo el video. Era un video muy breve. Pero te digo algo, no cambié el baño. Dejé que mejor otro fuera el que hiciera ese trabajo. Y esa experiencia, cuando leía el Evangelio del día de hoy, la recordaba, pero de muchas otras maneras. Porque a veces nosotros creemos que solamente por leer un tutorial o por ver cómo se hacen las cosas, ya aprendemos a hacerlo. Y no es así. Tienes que practicarlo, si no, no aprendes. Es como pretender nadar sin nunca meterte al agua, a la alberca. Podrás ver muchos videos que te explican cómo dar las brazadas, cómo poder entrar al agua, cómo echarte un clavado, pero si nunca te metes al agua, definitivamente no vas a aprender a nadar. Escuchemos el Evangelio el día de hoy, que es continuación del de ayer, y vamos a ver cómo Nicodemo había leído muchos tutoriales, pudiéramos decirlo en un lenguaje coloquial del día de hoy. Sabía mucho de leyes, era maestro, pero no sabía cómo practicarlo. No sabía cómo vivir. No sabía cómo disfrutar. Y es que hay una gran diferencia entre saltar de los libros a la vida práctica, como saltar de la inteligencia al corazón. Escucha lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Jesús habla de esta manera porque está hablando con un magistrado, con alguien que se supone que sabe de ley, con alguien que conoce muchas cosas, pero nuevamente, todo lo tenía en su mente, pero no lo vivía. Recuerdo a una profesora que tuve de francés. Ella hablaba muy bien francés, lo hablaba de manera fluida y luego hasta ella tenía un aire como europeo. Nadie nunca dudó nada de ella, pues ella dominaba muy bien el francés, hasta que un compañero le dijo, maestra, ¿y usted en dónde aprendió francés? Y ella le dice una escuela en México, en la Ciudad de México.
Y este compañero le dice, entonces usted no creció en Francia. Y ella le dice, no. Y el compañero quiso ir más allá y le dice, ¿y entonces en qué parte de Francia usted vivió? Y la maestra le dice, no, yo no viví en Francia. Y el compañero le empieza a hacer preguntas más adentro y le dice, pero entonces, ¿qué regiones de Francia usted conoce? Y la maestra le dice, yo nunca he ido a Francia. Y claro que muchos nos quedamos un poco sorprendidos porque ella hablaba muy bien francés y enseñaba muy bien el francés. Entonces un compañero le dice, ¿y entonces dónde aprendió usted francés? Y ella dijo, aquí, en los libros, en la escuela. Tú puedes aprender aquí sin necesidad de ir allá. Claro, por supuesto que tú puedes aprender aquí, pero tener la experiencia implica tener que ir allá. Es muy diferente, es muy diferente. Yo te puedo decir que yo había estudiado algo de inglés en México, pero cuando vine a este país es muy diferente, es muy diferente. A veces el creer y el estudiar mucho algo te puede dar la ilusión de que conoces y dominas la materia, pero cuando estás en el lugar es totalmente diferente. Leer muchos libros de cómo nadar te puede dar la impresión de que tú sabes nadar, pero cuando te metes al agua parece que nadie te dijo cuál es la temperatura del agua, si te puede dar un calambre o no, si te sofocas, si te empiezas a hundir. Hay muchas cosas que no pueden explicar los libros porque son una experiencia. Nicodemo era un maestro de la ley. Él sabía muchas cosas sobre el cielo, pero no lo conocía porque nunca había ido al cielo e incluso no vivía en el cielo. Es la diferencia. Cuando Jesús le habla a Nicodemo dice, yo he venido del cielo y vivo en el cielo. No se trata de que solamente nosotros conozcamos muchas recetas. Si nunca cocinas, pues ¿de qué te sirve tenerlas? Y mejor aún, ¿de qué te sirve cocinar si no comes el platillo que has preparado? ¿De qué nos sirve a nosotros tener todos los mandamientos y la palabra de Dios si no nos alimentamos de ella? O mejor aún, si no la vivimos. Hay que vivir el cielo del que Jesús está hablando y que hay que recuperar. La idea del cielo, porque aún entre los cristianos existe mucho la idea de que esta vida lo es todo y hay que vivir bien aquí porque mañana quién sabe. No, Jesús nos está hablando de una realidad mejor, del cielo, pero hay que entender muy bien qué es el cielo. El cielo es el amor, la libertad, el perdón, la oración, es estar en el Padre. Jesús lo vive desde aquí. Yo lo he dicho en otros momentos, el cielo o el infierno, desde aquí se empiezan a vivir. Desde aquí tú puedes empezar a disfrutar el cielo. Nada más que hay que entender que el cielo es mucho más que cultura. El cielo es mucho más que un pensamiento. El cielo es mucho más que una idea. El cielo no es un escapar de la realidad como si fuera un analgésico de que, bueno, ya en el cielo disfrutaré, ya en el cielo voy a descansar, ya en el cielo seré feliz. No, el cielo no es un escape. Se empieza a vivir desde aquí. El cielo es una realidad. El cielo es empezar a vivir en Dios. Y aquí está el contraste y lo importante, porque aquí en la tierra yo tengo carne y tengo también espíritu. Cuando yo esté en el cielo, también voy a tener mi cuerpo y también, claro está, voy a tener mi espíritu. La diferencia es de que aquí en este mundo, este cuerpo, a veces lo vivo como si fuera carne. Y la Sagrada Escritura tiene mucho cuidado en esto. Hay que entender la idea hebrea sobre esto. El cuerpo en la Sagrada Escritura implica la carne y el espíritu unidos en el cuerpo. Pero cuando la Sagrada Escritura utiliza el adjetivo carne, se refiere a que el cuerpo está siendo guiado por lo más bajo
de nuestro ser, las apetencias, el egoísmo, los placeres, y esto es la carne. Pero cuando el cuerpo, que somos nosotros, está guiado por las cosas más altas, la fraternidad, la libertad, la paz, es cuando dice que está siendo guiado por el Espíritu. De tal manera que a veces nosotros podemos malinterpretar la palabra carne pensando que la carne, esta, hay que machacarla, hay que sufrirla, no, hay que cuidarla porque es el cuerpo, es templo del Espíritu. Y a veces pensamos que el Espíritu son puras cosas etéreas, superficiales, que hay que orar y no importa nada de lo material. No, ese no es el lenguaje bíblico. El lenguaje bíblico es el cuerpo. Cuando el cuerpo está siendo guiado por las cosas buenas, se llama espíritu. Pero cuando el cuerpo está guiado por las cosas malas, se llama carne. Pero no pienses que la carne se refiere únicamente a la piel, al órgano, a los huesos. No se refiere a las pasiones. Por eso Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Es decir, es como si fuera, en un lenguaje del día de hoy, yo le diría a los adolescentes, es como decir un borrón y cuenta nueva. Un dejar toda la vida de desorden atrás, olvidarla, sepultarla en Cristo y nacer de nuevo. Que estemos orientados por las cosas de arriba, porque no puedes pretender buscar las cosas de arriba todavía estando atado a las cosas de abajo. Y cuando me refiero a cosas de arriba, no me refiero a cosas etéreas, me refiero a bienes completos como la fraternidad, el amor, el perdón, la reconciliación, el ayudar a los demás, las obras de misericordia que implican el ayudar el cuerpo de mi hermano, vestirlo, darle de comer, acogerlo, ayudarle. Implica todo un cambio de pensamiento, un nacer de nuevo. Jesús les dice, ¿cómo van a poder entender si yo les hablo de cosas de arriba, si todavía no me entienden cuando hablo de las cosas de aquí abajo? El Evangelio está hablándonos de las cosas de aquí abajo, porque desde aquí se empieza a vivir el cielo. Claro está, que cuando estemos allá ya no tendremos ninguna limitación física y temporal que el día de hoy aquí tenemos. Pero no veas el cielo como un escape, no. El cielo desde aquí se vive. La pregunta sería, ¿qué tan comprometidos estamos tú y yo para vivir aquí lo que ya Jesús nos enseñó? No sea que a nosotros nos pase, quizás como a mi maestra de francés, o quizás como a Nicodemo, que sabemos muchas cosas aquí, pero no las vivimos. No hemos tenido la experiencia de vivir en la presencia de Dios. A veces estamos tan ofuscados en querer solamente entender lo nuestro que se nos olvida cuál es el verdadero bien que debemos de buscar. Y Dios, como el verdadero bien, es mucho más de lo que tú puedas imaginar. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos resucita a cada uno de nosotros desde nuestro interior, dándonos una nueva vida en Cristo Jesús, y que indudablemente un día Él hará que podamos gozar de una manera plena y sin límites la vida que aquí, el día de hoy, estamos buscando en Él. Que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan que había una señora que ella estaba tan ofuscada en sus pensamientos que no se daba cuenta de que ella misma caía en la trampa de sus pensamientos y no vivía lo que en realidad ella quería vivir. Un día, peleando con su marido, el marido le hizo una apuesta y le dijo, ok, llegaré temprano el día de hoy
y si no, te doy $10. Y el marido se fue con sus compadres. Cuando regresa de la casa, el marido llegó tarde, llegó muy tarde. Y la señora le dice, te dije que ibas a llegar tarde. Y el marido le dice, tienes razón, aquí están tus $10. Y ella los toma y se va contenta porque había ganado. La pregunta es, ¿en realidad había ganado o había perdido? A veces nosotros tenemos aquí nuestras ideas y queremos y pensamos que lo sabemos todo. Somos maestros, somos capaces de enseñar. Pero ¿estamos viviendo realmente la enseñanza? ¿O estamos como Nicodemo, que todavía preguntamos, ¿nacer de nuevo? ¿Es que tengo que entrar al vientre de mi madre? No se trata de eso. Se trata de que verdaderamente nazcas a toda una nueva vida, a todo un nuevo estilo de vida, donde ahora empieces a vivir en el cielo, porque caminamos hacia allá. Que tengas un excelente día.